A la gente le gustan los desfiles, hacerse ver, gesticular y exhibirse, siempre que los otros reciban las bofetadas y pasen delante. Temen a los del tercio porque estos no están para halagos, y lo saben bárbaros, incluso más que a los propios moros. Con ellos van con miedo y con más cuidado, porque saben que hacen siempre lo que quieren, y creen que del mismo modo podrían saquear las cantinas y las casas que las cabilas y los aduares el día que se les pase por la cabeza hacerlo. Fin de la cita. Mientras los legionarios desfilaban con cabezas cortadas ante el aplauso de la multitud, un grupo de soldados españoles hacía una pregunta profética. ¿Seremos nosotros las próximas víctimas de estos bárbaros? Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y este es el cuarto y último episodio sobre el diario de guerra de Josep Maria Prous. Analizamos la forja de la Legión, los abusos sexuales sistemáticos y la perversa maquinaria económica detrás de la guerra del Rif. Es hora de entender cómo Marruecos se convirtió en la escuela de la barbarie para la Guerra Civil Española. Memorias Hispánicas. Cita. Mira por dónde. Ahora traen a un moro prisionero. Dicen que es un espía, atado por las muñecas y los tobillos con una cuerda de la que tiran dos regulares. Como ahora bajan la cuesta, los que lo llevan estiran la cuerda y echan a correr. El prisionero, que no puede alargar más el paso porque la cuerda de los pies se lo impide, cae de bruces. Los otros continúan corriendo y lo arrastran entre la aprobación de algunos y la indiferencia de otros. Un enjambre de cantineros que se han dedicado a vendernos el agua a 15 y 20 céntimos el vaso, incitan a los regulares y después a todo el mundo para que lo linchen. Fin de la cita. Esto ocurrió en el transcurso de la batalla de Tiza el 28 de septiembre de 1921, que comenté en el primer episodio de esta serie. Por regulares se refieren a tropas compuestas mayoritariamente por marroquíes al servicio de España. Estos constituían las fuerzas de choque y de élite, junto a los legionarios. La legión era todavía conocida como tercio de extranjeros, hecha inspirándose en la legión francesa, aunque la mayoría de ellos eran españoles. Los legionarios eran tan odiados como temidos por moros y españoles por igual, por su brutalidad dentro y fuera del campo de batalla. Además, tenían un fetichismo por coleccionar partes del cuerpo de los enemigos muertos como trofeos de guerra. No puedo enseñar cabezas cortadas sin aplicar censura, pero fotografías así no son difíciles de encontrar con una búsqueda de Google. Cita. La operación de hoy se ha hecho con toda pompa y, como he dicho ya, ha durado todo el día. Han ido zapadores e ingenieros, infantería, artillería de montaña y quién sabe cuántas compañías del tercio, que en el momento de la retirada han pasado con una larga hilera de cabezas de moro clavadas en las puntas de las bayonetas. Tibias todavía y chorreando sangre, las cabezas de los hijos de Mahoma acabados de sucumbir en la gran degollina brillaban con los últimos rayos de sol, unas sin nariz, otras sin orejas. Segangan es un pueblo pequeño y en ruinas. Se han instalado mesas de juego, donde los legionarios se juegan la vida y el dinero a cara o cruz o a un golpe de dados, e incluso prostíbulos. Aquí se han hecho famosos ciertos generales, a los que incluso los moros amigos temen, y que nosotros hemos dado en llamar cortacabezas. No conocen la compasión, y de los prisioneros prefieren que sus subordinados les lleven solo la cabeza. Aquí se acostumbra a obsequiarlos con una garrafa de vino por cada cabeza que traen. Un día de los muchos que bajamos a comprar, decidimos entrar a una de esas cantinas. Está llena a reventar, y de repente vemos entrar a un legionario que, si no baladeando, lo parece. Se acerca al mostrador y pide a la moza que atiende que le sirva 2 copas de aguardiente. «Una pa' mí y otra pa' mi amigo», agrega. «¿Dónde está tu amigo?» «No te preocupes, está aquí», responde el legionario al tiempo que pone encima del mostrador la cabeza de un moro que llevaba debajo del brazo, envuelta en una chilaba manchada de sangre. La moza lanza un chillido, le viene un desmayo y cae hacia atrás. Un mozo corre a auxiliarla. Los legionarios, en cambio, se ríen de la broma. El otro va vaciando el aguardiente de las copas en los labios rechonchos de aquella cabeza decapitada, mientras dice: «Bebe, bebe, Mohamed, que esta es la última y la pago yo». Y le tira el resto de la bebida por encima de la cabeza, regándole el pelo. Cuando salimos de la cantina, vemos al final de la calle a mucha gente que parece esperar algo trascendental que está a punto de suceder. «¿Qué pasa?», preguntamos, y un cantinero que nos hace sitio nos aclara: «Vienen los legionarios, han hecho buena caza hoy». ¿Caza? Los legionarios vienen desfilando por el medio de la calle, entonando su himno del que dicen que es sagrado. Van despechugados, como siempre, en formación libre, desigual, mostrando su botín. Cada uno lleva ensartada en la bayoneta la cabeza de un moro. La gente, sobre todo los paisanos, no para de aplaudir.
Entre los espectadores está un general muy conocido y algunos oficiales de otras armas. Detrás de nosotros, un moro de unos 16 años llora a lágrima viva. ¿Por qué lloras?, le preguntamos. Uno de ellos poder ser mi padre. Quizá tenía razón. Hacía que armentaran de una vez esos bárbaros, dice el cantinero que estaba a mi lado, que no para de aplaudir mientras dura la exhibición y el desfile. ¿Pero quiénes son los bárbaros?, me pregunto yo. ¿Cómo pueden permitir algo así?, dice uno. No se conforman con matarlos, con saquearlo todo, encima tienen que exhibir sus cabezas cortadas. Y además reciben dinero por ello, responde otro. ¿Y después qué hacen con esas cabezas?, pregunta Mora. Algunas, bien envueltas y cubiertas de flores, se las envían a la reina dentro de un cesto, de 2 en 2. A los 2 primeros legionarios que lo hicieron, la reina les envió un billete de banco a cada uno. Fin de la cita. ¿Se mencionó algo de esto en la serie ENA de RTV? No se hablaba de cómo se involucró la reina en la guerra imperialista. Y esos son los límites del feminismo liberal que coge a mujeres de clase alta del pasado, las ensalza y blanquea. Está muy bien destacar quién hizo qué y no ocultar o minimizar la importancia histórica de determinadas mujeres, pero no importa si te manda un hombre o una mujer, porque el problema de desigualdades socioeconómicas es el mismo. Volviendo a Marruecos, tras ese desfile de cabezas cortadas, entre los soldados que hacían la mili se produjo esta conversación que anticipaba lo que iba a ocurrir con la represión de la Revolución de octubre de 1934 y la Guerra de España. Cita: ¿estáis seguros de que ese dinero no se lo harán pagar más bien a los españoles una vez que se acabe la guerra? ¿No serán un peligro constante para los propios españoles, para su propio pueblo? Estas legiones suelen costar muy caras y sus jefes no dejan de cobrar así como así. ¿Y quién dice que algún día no desfilarán armados por las Ramblas de Barcelona o por la Puerta del Sol en Madrid para reprimir cualquier protesta al servicio del gobierno? Imaginaos una legión como esta en una ciudad como Barcelona, Madrid, Bilbao, Oviedo, Málaga, etc. ¿Cuántas barbaridades harían? Mejor ni pensarlo. Y estos mismos cañones que hoy vemos disparar contra los moros, vuelve a decir el primero, ¿quién nos asegura que un día no muy lejano no los veremos disparar contra nosotros, contra nuestras propias casas? No, eso no pasará, interviene otro. No tardaremos mucho en ser una república. Los que ahora estamos aquí debemos contribuir a que pronto llegue la república, a derrocar al rey y al régimen, a ganar la libertad. Los hombres de la república nunca harían uso de fuerzas como la legión o los regulares, ni utilizarían los cañones para disparar contra el pueblo. Eso puede pasar en las monarquías, no en las repúblicas. Es más, habría que reducir el ejército y el servicio militar para que nunca más volviese a entorpecer el destino de una juventud de un país. ¡Eso nunca pasará! Los ejércitos se renuevan constantemente, los cuarteles nunca se quedan vacíos. Las guerras no solo embrutecen, también despiertan las potencias más oscuras de los hombres, por muy mediocres que sean. Por eso debemos inculcar a nuestros hijos que no tomen las armas. Hace más de 2000 años que hay guerras y se dicen las mismas cosas. Las generaciones se aniquilan mutuamente, las luchas por el poder se suceden eternamente. Y cuando estallan las guerras, nadie se acuerda de esas hermandades, porque los poderes constituidos, la fuerza del mal, son mucho más poderosos que todos los buenos sentimientos. Fin de la cita. ¿Son inevitables las luchas por dominar a otros humanos? Dime cómo lo ves en los comentarios y de paso te recuerdo que te suscribas y mira los beneficios que puedes obtener apoyándome en patreon.com/lahistoriahispana, como ha hecho Eduardo Carbonell. Muchas gracias también a nuevos miembros de pago de YouTube como Amjastagal, Nahuel Medina, Enric Sabaté y Cryptoid 2568. Dicho esto, en entregas anteriores ya comenté que hubo soldados españoles que abusaron sexualmente y violaron a mujeres marroquíes, y ese era uno de los motivos principales del profundo odio que justificadamente provocaron entre los nativos. Aquí lo vemos en más detalle. Cita: a la salida del campamento de sanidad nos hemos parado en un huerto, cerca de la carretera donde hay 2 norias. Una morita joven de unos 14 años saca agua y llena 2 grandes cántaros de arcilla. Delante, unos soldados hacen corro y le dicen cosas que ella, temerosa, no contesta. Bien mirada es guapa, aunque la indumentaria pobre que lleva la desluce bastante. En algún momento pasan por ahí unos del tercio, que empiezan a decirle cosas peores, que ríen y le tiran piedras, una de las cuales le revienta el cántaro que ya tenía lleno de agua. Ella llora, pero ellos siguen riendo. ¡Se le ha roto el cántaro, pobrecita!, dice uno de los del tercio, que corre hacia donde está ella y la coge. «Dame un beso, morita, que te compro uno nuevo». Y forcejea delante de todos hasta que los otros empezamos a protestar.
¿Qué coño protestáis vosotros?, dice soltándola. ¿Cuántos españoles no habrá matado, la muy puerca? ¿Cómo se parece a aquella que paseamos clavada en las bayonetas después de que nos disparara? ¿Como no hagamos lo mismo con todas? Fin de la cita. En otra ocasión, Josep María comentaba cómo hubo soldados que contagiaron a moras con enfermedades de transmisión sexual y violaron a menores de edad. Cita: algunos soldados alocados y sin talento quisieron satisfacer sus deseos antes de salir de la península. La noche anterior a la salida recorrieron las casas más baratas del barrio de los Astilleros, entregándose a las peores mujeres que encontraban, algunos incluso buscando intencionadamente contagiarse de cualquier enfermedad. Sin embargo, la sífilis, por ejemplo, y otros males de esa clase no tienen en campaña privilegios sobre las otras enfermedades, excepto en casos aislados y de gente bien recomendada. De ahí viene que muchas de las moras que rondan los campamentos a la busca de soldados estén contagiadas de enfermedades de este tipo. La sífilis es la que más abunda entre ellas, muchas de las cuales no han cumplido ni 13 años cuando ya han pasado por las manos de ciertos oficiales y soldados poco escrupulosos y bárbaros, en un rincón del barranco o dentro de cualquier trinchera abandonada. Esto, tanto como los robos en poblado y en despoblado, encaja al parecer en el programa introductor de la civilización en este país. Hay quien ha dicho, muy acertadamente por cierto, que si el odio de esta gente se transforma tan a menudo en terribles venganzas, es por asuntos como estos. Fin de la cita. Una andaluza que sobrevivió al desastre de Anual confirmó esto último. Cita: las moras les cortaban el rabo a los heridos. Dicen que para vengar agravios y abusos mayores, porque decían que los españoles no solo les robaban las gallinas, sino que abusaban de las mujeres y de las chicas. Todo eso fue una venganza. Fin de la cita. Ese desquite de los marroquíes y rifeños se podía observar a lo largo del recorrido del desastre de Anual. Por ejemplo, en Nador, el catalán comentaba, cita: vamos a dar una vuelta por la población, que parece desierta. Calles vacías, casas destruidas por el fuego y la metralla, manchas de sangre en las paredes de las casas o por el suelo, impactos de bala por todos lados, restos de incendios en medio de las calles. De una de las casas destruidas por el fuego sacan ahora los restos de un hombre que dicen que estaba colgado y abierto en canal, cortados los brazos y las piernas, la cabeza agujereada por las balas. Explican que le amputaron los miembros que se han encontrado por el suelo después de colgarlo, que posteriormente lo usaron como blanco. Lo que mejor demuestra la furia de esta gente es un retablo dedicado al apóstol Santiago que había en el altar mayor. Está cosido a tiros, arrancado y destrozado. Alguien ha dicho que la furia de esta gente incivilizada se desencadena incluso en la casa de Dios, en la iglesia de Cristo, y que los incivilizados moros no creen ni en Dios ni en Cristo. Ahora bien, si esta iglesia se hubiese hecho para los peninsulares que residían aquí, aún hubiera sido pasable. Pero poner un retablo de Santiago Matamoros a la vista de los mismos moros, que solo verían que los españoles adoraban y levantaban un templo en las mismas barbas de Mahoma al patrón de los exterminadores de su raza, ¿no demuestra esto la gran estupidez de quienes solo parecían querer provocar y profundizar más el odio entre razas? Fin de la cita. Algo común en las guerras es destruir o apropiarse de los recursos económicos del enemigo. Así, el ejército español dejaba desolación allá por donde pasaba. Cita: atravesamos un bosque de chumberas. Dicen que hay que arrasarlo todo para escarmentar a los moros, hasta que no les dejemos nada bueno. Hace falta que se sepa que por aquí ha pasado la guerra, y la mejor señal es no dejar nada que se aguante en pie. Ni casas, ni huertos, ni campos, nada. Todo debe quedar destruido, exterminado, incluso esta raza. No ha de quedar una sola vida que recuerde todo lo que han hecho. Hay que asegurarse de que no puedan contarlo. El espíritu de exterminio ha dominado siempre a España, que no parece darse cuenta de que ella misma se va exterminando. Fin de la cita. Como he dicho, también en su paso se encontraban cadáveres de los muertos en el desastre de Anual. Al ir viendo tanta muerte, los soldados iban perdiendo sensibilidad hacia los fallecidos. Cita: en uno de los huertos más apartados hay un campo que no ha sido sembrado este año. Entre los rastrojos segados a ras de suelo y casi tocando la arboleda que cierra uno de los huertos, yacen dispersos a 2 pasos cada uno del otro y formando una especie de círculo, 8, 10, hasta 16 cadáveres momificados. Tienen la cabeza aplastada o hundida en la tierra y alrededor se ven piedras dispersas de todos los tamaños. Parece que se las hayan tirado después de muertos, con el fin de desfigurarlos. Otros yacen con los brazos rotos, las piernas arrancadas. El que todos estén desnudos de la cintura para abajo nos permite ver que todos han sido castrados.
No más detalles. Como hemos denunciado el hallazgo de los muertos, el sargento de semana, después de almorzar, nos hace abrir una zanja para enterrarlos. Tal como están, no es posible identificarlos. ¿Para qué saber quiénes eran y cómo se llamaban cuando las estadísticas oficiales ya han dado cuenta de 12.000 desaparecidos? ¿Desaparecidos o muertos? ¿Qué más da? A los que les falta algún miembro, los hemos bautizado de un modo muy significativo. Ahí va otro incompleto. En pocos meses hemos perdido ya el respeto a los muertos. Antes, incluso ir a hablar de la muerte nos daba cierto escrúpulo, pero ahora bromeamos de un modo despiadado. Justo cuando acabamos nuestro trabajo, recibimos noticias de que los muertos no acaban aquí, sino que más allá yacen otros. Que hay cadáveres esparcidos por todo el campo, en todas direcciones. Por lo que se ve, se trata de soldados que, en los días trágicos, huyeron por pistas y caminos, intentando escapar por mar o bien alcanzar la frontera de la parte francesa. No consiguieron su objetivo. Son las pruebas ineludibles de la hecatombe, la gran derrota. Fin de la cita. La guerra no era mala para todo el mundo. De hecho, algunos se frotaban las manos por los negocios que podían hacer con ella. Ese era el caso de los habitantes de Melilla, para los que Josep Maria Proust tuvo estas palabras. Cita: la impresión que te causa este pueblo, cercado por sus enemigos, es la de que te encuentras entre gente tan exigente que incluso querría que la velaras a los pies de la cama. Ve en nosotros algo más que a sus defensores. Y ahora que ha pasado el pánico, el desconcierto, la desesperación de los primeros días y el peligro de tener que lanzarse al mar antes de caer en manos de los moros, porque creían que era preferible morir ahogados, ve en nosotros, y en los que seguirán llegando, como he dicho, más que su seguridad, una nueva esperanza. El tránsito, la abundancia, el comercio y la oportunidad de edificar algunas casas más. Solo las guerras han hecho grande y rica la ciudad. El tendero nos daba a entender que las guerras, bien vistas, son siempre un gran negocio para aquellos que no las hacen. Y que sin la guerra, la gente de aquí se aburre y tiene una vida insustancial. El pequeño sector al que pertenece aquel tendero nada ahora en la abundancia, como en cualquier otro sitio, y todo gracias a la guerra. Fin de la cita. La misma impresión tuvo cuando por fin terminó su servicio en Marruecos y el propietario de un restaurante se mostró disgustado de que se fueran y preguntó por cuándo llegarían nuevos soldados. Era habitual que los soldados hablasen entre ellos sobre el motivo de la guerra, que si era una cuestión de recuperar el herido orgullo patrio, de vengar a los muertos del desastre de Anual, de que el rey y el gobierno quedasen bien, o de proteger los intereses económicos de los capitalistas que explotaban minas marroquíes. Sobre esto y la explotación de los colonizados, el catalán hizo las siguientes reflexiones cuando pasó un tiempo destinado en el poblado de San Juan de las Minas, cerca de Melilla. Cita: ocupamos las casas que antes fueron de los mineros. 2 largas hileras de casas bajas, blanqueadas con cal, a modo de barracas o casas baratas, son nuestro alojamiento. Al menos aquí dormimos bajo techo, aunque el sol, el viento y la lluvia entran por un lado u otro. Las casas son pobres porque la riqueza que arrancaban de las entrañas de estas montañas negras iban a dar a otro sitio, tan lejano como las mesas de los patrocinadores de estas guerras. He aquí la clave de todo: la explotación del hombre por el hombre. Civilización, protectorado, enterrar indígenas y obreros dentro de estas montañas, trabajar 12-14 horas hasta echar sangre por la boca, y después cobrar 6 reales, como me contaba aquel moro del Gurugú. Y mientras tanto, los intereses de los grandes accionistas subiendo. La cuestión es no permitir que se interrumpa la fuente de mineral que emana de estas montañas, y por eso hay soldados, batallones y regimientos para protegerlo todo. De otro modo, no tendríamos necesidad de venir. Lo cierto es que si no hubiese habido obreros peninsulares, quizá a los moros se les habría ofrecido la mitad del salario, de por sí mezquino, que ganaban estos. Y quién sabe si no les habrían hecho trabajar 16 horas o más. Y entonces dirían algunos: ¿es que no se ha hecho bastante contratarlos como a los otros obreros y darles el mismo jornal? ¿No es más bien que son unos gandules, unos incivilizados, unos cafres y unos bandidos que prefieren el pillaje al trabajo que les ofrecen los benditos accionistas de las minas del Rif? No, han destruido aquello que los pacíficos obreros peninsulares hubieran querido destruir por su parte, aunque sin tener fuerzas para ello, dado que habían consumido ya todas sus energías arrancando el hierro de las entrañas de la tierra, el hierro que tantas veces les arrancó la vida. He aquí la clave de todo: los moros han destruido todo aquello que representaba esclavitud, explotación del hombre por el hombre. ¿Alguien se ha preguntado qué es lo que quiere esta gente? Les hacemos minas, iglesias, trenes, puentes, carreteras y caminos.
y en nada ven la obra de la civilización ni el sacrificio que hacen los países civilizados al quererlos redimir. El desastre hubiera ocurrido igual. Si no hubiesen sido estas las víctimas, habrían sido otras, como ha sucedido otras veces, como sucederá siempre. Si al menos tratásemos mejor a esta gente, pero esta gente no tiene inteligencia, son salvajes, no tienen trato. He aquí el principio del problema. Si se tiene de ellos esta opinión, al final terminan por creérselo, y lo cierto es que así se los trata. ¿No pasó lo mismo con las colonias? Como sus habitantes no eran del todo blancos, se les trataba como a negros, y aún peor, como a esclavos. Incluso los exhibían en jaulas, se les robaba, se les mataba, y no se les dejaba vivir nunca en paz. Eso duró muchos siglos, pero siempre llega un día en el que quienes son tratados de ese modo no pueden aguantar más. Todos quieren un trato mejor, aunque sean negros, porque bajo la piel acharolada o de color café tostado, también hay un cerebro que piensa, que puede discernir, y un corazón que late, que ama y sabe solazarse. Piden un trato más humano y entonces se les pega más fuerte. Piden autonomía y se les llama insurrectos. Quieren un poco de libertad y se les declara la guerra. Fin de la cita. Como expliqué en el primer vídeo de sus diarios, Josep Maria Prous era un catalanista iberista y antibelicista, por lo que la guerra colonial de Marruecos iba contra sus ideales pacifistas, sus simpatías hacia los independentistas rifeños y su oposición al imperialismo español-castellano. En numerosas ocasiones hace comentarios sobre cómo los usaban como querían y los engañaban con falsos rumores y esperanzas de volver a casa. Cita: el hecho de que nos hagan pertenecer hoy a una columna y mañana a otra nos da la impresión de que somos ganado que nunca sabe dónde van a degollarlo. Y que lo hagan sin nuestro consentimiento es aún peor. La noche en Monte Arruit, donde hemos llegado a las 10 de la noche, ha alterado un poco los ánimos. Después de caminar cerca de 35 kilómetros, se han montado las guardias nocturnas. Y enseguida ha corrido la voz de que, una vez más, nos han engañado. Que lo que nos habían dicho, lo de las misas, era solo un pretexto para que estuviéramos contentos creyendo que después nos dejarían volver a casa. ¿Qué nos creíamos? ¿Que nos consultarían si queremos ir o no? ¿Qué hemos hecho hasta ahora si no obedecer, ir siempre hacia donde han querido que fuéramos, sin informarnos de cuál sería nuestro destino? Dijeron que las operaciones durarían un mes y hace ya casi un año que estamos aquí. Fin de la cita. Eso sí, la guerra no era igual para todos, y los españoles de familias adineradas e influyentes evitaban verter su sangre en África. Cita: eso que dicen de que a la guerra ha de ir todo el mundo, pobres y ricos, y que ha de ser igual para todos, es pura invención. Desde luego es igual para los que no tienen un padre rico. Sin embargo, aquellos que pueden permitirse pagar 500 o 600 duros más de cuota pueden adquirir uno de los destinos de plaza. Solo hay que tener influencias y dinero porque los venden a buenos precios. Fin de la cita. Como muchos otros soldados, Josep Maria se lamentaba de perder preciosos meses de su juventud que no podría recuperar jamás. Y se arrepentía de no haber desertado antes de ser desplazado a Marruecos, como hicieron otros. Cita: tú, me digo, también podrías haberte ido a Francia. No era difícil pasar la frontera. Aquel viejo del priorato que tanto se lamenta de que no lo hayas hecho en las cartas que te escribe, conocía muy bien los caminos, incluso se había ofrecido a acompañarte. Estás en la guerra, pero ni siquiera te queda el consuelo de morir luchando. Estar anclado aquí es mucho peor que morir en un combate. Te mueres de escasez, de angustia y de aburrimiento, y todo por una causa estéril, sin poder apelar a un ideal. Peor aún, contra tu ideal de toda la vida. No sabíamos a dónde íbamos. Nos habían dicho que íbamos a Valencia, en previsión de que la guerra se agravase, y que solo nos embarcarían hacia África si era imprescindible. Fin de la cita. El último fragmento que quiero leer de 4 gotas de sangre versa sobre las falsas ilusiones que se hicieron sobre hacer la revolución y evitar partir para Marruecos. Sobre todo me interesa la idea de boomerang imperial que subyace en el texto, de que lo hecho en Marruecos iba a volver a casa. Las entradas de su diario fueron redactadas en 1921 y 1922. Algunas fueron publicadas en un periódico de ámbito local, y el libro original fue publicado en enero de 1936. Pero de forma muy perspicaz anticipó que los militares forjados en África iban a levantarse contra los españoles y a tratarlos como habían tratado a los colonizados. Y es que el fascismo puede verse como el colonialismo europeo aplicado a la metrópolis. Cita: la idea de que se declarase en Barcelona una huelga general revolucionaria que impidiese nuestra partida nos dio esperanzas hasta el punto de creer que ni siquiera llegaríamos al puerto y que nosotros seríamos los primeros en tomar parte del movimiento.
Todos confiábamos en que el momento de partir no llegaría nunca, que se liberaría a los presos políticos, y la huelga general tomaría un carácter revolucionario, que pasaría lo mismo que en 1909. Se contaba por adelantado con el triunfo si nosotros hacíamos lo que teníamos que hacer. Al fin y al cabo, la fuerza la teníamos nosotros, y las armas también. La multitud nos despedía y nos aplaudía, como si nuestro destino fuese descubrir un mundo nuevo. ¿Qué podíamos esperar de un pueblo así, aunque fuera nuestro? Se había hablado de revolución, pero en lugar de eso, se nos acompañaba al matadero como si fuésemos de fiesta mayor. No habíamos sabido desertar, ni hacer la revolución, y mucho menos sublevarnos. ¿Pero ha sido culpa nuestra? ¿Lo ha sido de los demás? ¿De todos y de nadie? No lo sé. Pero si no hemos sabido hacer nada de esto, sí que hemos sabido consumirnos y hacer la guerra por el interés de los otros. Y aquí estaremos hasta que ellos quieran, porque no sabríamos destruir nada de todo esto. Quizá un día se acabe esta guerra. Quizá un día se acabe incluso la monarquía. Es justo que después de una guerra, los países acaben con los reyes, que son los únicos que quieren guerras. Pero si todo esto ocurre, quedarán aún los militares, que no sabrán qué hacer, que querrán, quizás, regir los destinos de España. La guerra, pues, la tendremos dentro de casa. No habrá hecho más que cambiar de sitio, y los militares se verán con más ánimo si han de ir contra el pueblo. Y los gobernantes, sean quienes sean, sin importar el color, no tienen remilgos en convertir al propio país en colonia, en ejercer toda la fuerza como quien reprime a un pueblo insurrecto. Cualquier rey y cualquier gobierno tratarán peor que a los moros, a los campesinos de Andalucía, a los mineros de Asturias y de Euskadi, a los campesinos y a los obreros de Cataluña, de Galicia y de Aragón, el día que estos intenten reclamar los derechos y las mejoras que les corresponden. No se lo pensarán mucho en lanzar contra ellos la fuerza desenfrenada. Fin de la cita. ¿Qué libro más infravalorado y excepcional es este de Josep Maria Pros? Espero que has disfrutado de esta serie de 4 vídeos. Si te has perdido alguno, ve a la lista de reproducción. Pero esto lo hice porque los mecenas de Patreon y de YouTube votaron para que hiciera un vídeo sobre cómo la colonización de Marruecos se volvió contra España en forma de guerra. Y al empezar a investigar me topé con este libro. Ese vídeo todavía lo tengo pendiente y espero tenerlo para las próximas semanas para completar de verdad esta serie de episodios sobre la guerra colonial de Marruecos, aunque seguro que será un tema que volveré a tratar en un futuro. No te marches sin darle a me gusta y al botón de suscribirte si no lo estás, y apoya el proyecto en Patreon para que puedas seguir divulgando historia. Gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima.